Bueno, y habíamos terminado en la primera parte hablando sobre esta parte de Beethoven, el Saturno, ¿sí? La cual decía, sin embargo, el peligro material podría acecharle, ya sea en sus viajes o en sus empresas, y podría interponerse en su camino hacia la riqueza y el renombre. O sea, el camino pareciera estar marcado, pero sí con contratiempos, ¿sí? Obviamente siempre depende en la posición en la que cae, en una posición importante. En este caso, como yo les decía, en esta carta aparece muy cercano al medio cielo, pero en esos años no sé, no sé qué tan veraz es la carta, la hora de la carta, el día eso es seguro, pero eh, la hora no le confío mucho. Pero ponele que esto era algo muy marcado en él, ¿no? Después también algo muy curioso, bueno, obviamente no. Energía muy sagitariana, podríamos decir, pero después no lo busqué, ¿no? Pero como dato de color, o sea, no lo busqué en la carta natal como para ponerlo así, ¿no? Pero dato de color, hay un registro que dice que se mudó 80 veces, o sea, muy sagitario, ¿no? Eso. Eh, o sea, y encima en corto, ¿no? En pocos lugares. Eso podría ser como si Sagitario hubiese caído en la casa 3, ¿no? Eso me sonaría mucho a la casa 3 porque es un viajes cortos. Creo que era en el mismo pueblo, ¿no? Él hizo un viaje largo, digamos, de provincia a provincia, que eso sí podría ser el tema de lo que dice Saturno, ¿no? Eh, pero bueno, después podemos pasar así a mirar un poquito la carta de Jimi Hendrix, que si no lo recuerdan, yo había dicho que el ascendente que aparece en la carta natal confirmada de Jimi Hendrix, en la hora de nacimiento por lo menos, aparece el mismo grado del sol de Beethoven, ¿no? O sea, fíjense que son dos cosas diferentes. El ascendente, el destino de uno, lo que tiene que desarrollar, o el sol, que es lo que tiene derecho propio nosotros, la forma de ser, ¿sí? Entonces, con esa diferencia, yo quería poner el sol también de Hendrix, pero recuerden que ya estamos hablando de dos músicos considerados virtuosos, considerados muy histrionistas, ¿no? O sea, histriónicos, muy expresivos en el tema del movimiento ante el público y demás, y con un instrumento, con una, vieron como decía el sol de Beethoven, algo así como bueno con las armas, bueno con eso, ¿no? O sea, y las armas de un músico son los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, ya de por sí entonces tiene que haber amaneramiento, tiene que haber mucha mímica, ¿no? Mucha interpretación, mucha virtuosidad a la hora de expresarse con la herramienta de trabajo frente de la gente, con el escenario, ¿no? La teatralidad, el dramatismo que decía. Bueno, eso también lo tenía Jimi Hendrix. Yo casualidad, como les digo, casualidad nada, ¿no? Obviamente que es ese grado, esa posición, tiene una marcada tendencia a ir por ahí. Obviamente que esté en el ascendente es muy importante y que sea el sol también es muy importante. No es lo mismo que sea el arranque de la casa 2 o el arranque de la casa 3 o el arranque de la casa 4. No, no es lo mismo que esté en el ascendente, ¿sí? En la cúspide del ascendente. Así que ya ahí lo entendemos que recuerden ustedes que no es que Jimi Hendrix, o sea, la gente que se muere joven, por decirlo así, ¿no? Vamos a tirarlo por ese lado. La gente que se muere joven no es que no cumplió su desarrollo, lo cumplió, ya está escrito eso. Lo que podemos decir entonces es que él sí desarrolló todo su ascendente. Ustedes fíjense que él en un momento, si ustedes se fijan, en un momento temprano de la vida, obviamente como murió joven, igual más temprano todavía en su vida, él tenía pánico escénico. Entonces, lo que viera que desarrolló ese ascendente, ¿sí? Ese ascendente vino a desarrollar eso, la teatralidad, la superexpresión, ser bueno con el instrumento y demás, ¿no? Eh, Así que bueno, me parece que con la vida que tienen las personas que se van rápido de este plano, son más rápidas, ¿sí? Se desarrollan más rápidas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de el Indio Solari y Cerati, ¿no? Uno tiene ascendente Cáncer, con muchas cosas en fuego en Leo en casa uno, y el otro es Capricornio, ascendente Capricornio, Luna en Virgo, ¿no? El Indio Solari. Y el indio tuvo mucho, o sea, el reconocimiento le empezó a llegar después de los 33, 34. Esos son mucho los tiempos del ascendente Capricornio y los Capricornio en sí, ¿no? Y como uno es pelado y el otro tiene rulo, ya, o sea, son muy, ¿cómo se dice? Antagónicos, pero son como el eje del éxito también, ¿no? Cáncer, Capricornio.
No por Cáncer Capricornio, digo que cuando son exitosos, y hasta cuando son exitosos son como los polos opuestos, ¿no? Y uno tuvo éxito más rápido en la vida, más joven, y murió antes, porque ya desarrolló todo, ¿entendés? O sea, es así, va, al menos yo lo considero así, eso me lo pueden comentar, ¿no? A ver qué piensan ustedes, pero hasta se nota, ¿no? En eso. Bueno, cuestión que con Jimi Hendrix veo lo mismo, veo que pasa medio parecido, porque murió muy joven y ya desarrolló todo lo que tenía que desarrollar, ¿sí? Eh, mismo el ascendente Sagitario es rápido, fugaz y a lo grande también se podría decir, ¿no? Pero siempre con movimiento. O sea, igual lo que le pidió ese ascendente, que es lo que le estoy diciendo yo a ustedes, que es la misma cosa que estaba en el sol de Beethoven, lo cumplió. ¿Sí? Lo que le pedía ese ascendente, su destino lo cumplió. ¿Sí? Por eso en la biografía que muestran de Jimi Hendrix, ahora no lo voy a poner porque no encontré uno que lo diga así como rápido, ¿no? Así que lo voy a decir yo. Yo siempre pongo las partes más de documental como para que no, obviamente tampoco van a dudar de que lo estoy inventando yo, pero como para que quede un poco más de que sí, es la información que se sabe de él y la información que se tiene astrológicamente, ¿sí? En el banco de datos de los aspectos, de las casas, de los grados, de todo, es tal cual. Entonces sirve mucho el tema de puntualizar, ¿no? En la carta natal. Así que vamos a ver un poquito el sol ahora, sí, el sol de Jimi Hendrix. Que, para hacer diferencia, ¿no? Porque el sol estaba también en Sagitario, ¿no? Pero hay una cuestión que les quiero mostrar que como se ve muy literal, por eso lo puse, ¿no? Vamos a pasar a verlo. Fíjense que el sol está. Recuerden, parece, ahora no va a aparecer nada, no parece que no va a tener sentido, pero Venus está conjunto al Sol y Mercurio está conjunto al Sol. Recuerden, lógica, intelectualidad lógica en el plano, ¿sí? En el plano material, acá, ¿no? En los cinco sentidos. Eh, Digo eso, aclaro, porque hay otras inteligencias, ¿eh? Y Venus, la receptividad, ¿sí? Y símbolo, uno de los símbolos del arte, ¿sí? Cuando se dan conjunciones con planetas bastante poderosos, ¿no? A menos que diga lo contrario, ya la carta de él sabemos que va para la música, ¿no? Después, obviamente acá yo no puedo ver toda la carta, pero yo, si me pongo a puntualizar cada cosa, ya vemos que va para la música, ¿no? Puede ir para otro lado también. Recuerden que el ascendente, el mismo Sol de Beethoven, decía que también tiene capacidades intelectuales altas y puede ir también para otras cosas más científicas y demás. O sea, se necesita un intelecto bastante fuerte, lógico, ¿sí? Porque hay otros que son intelectos intuitivos, ¿sí? Como Neptuno, como un poco Júpiter, también Plutón, ¿sí? Eh, la Luna. Así que, bueno, en este caso, fíjense que están esos dos planetas ahí, símbolo de lo que yo más o menos les estoy diciendo. Obviamente, también recuerden que están en el eje del intelecto lógico y del conocimiento, Géminis y Sagitario. Por eso, todo eso tiene que hacer una escalera de llegar a una conclusión, ¿sí? Todo eso suma hasta decir, bueno, o sea, va entonces para el lado de la inteligencia, va para esto, para lo otro. Pero bueno, si lo digo así, queda como colgado, ¿no? Si lo leemos desde el punto de vista de la posición del Sol, solo de la posición del Sol, dice, carácter inventivo, trabajador y desinteresado, dotado de capacidades intelectuales excepcionales. Ya arranca así, ¿no? Entonces, una de las cuestiones positivas, ¿sí? Porque pueden ser negativas también, todo están polaridades, recuerden, de Mercurio conjunto al Sol, es eso, la capacidad intelectual, lógica en el campo de los cinco sentidos. Recuerden que hay otros, yo voy a remarcar siempre esto, pero bueno, va por ahí, ¿no? Después te dice, se logran muchos éxitos rotundos y uno goza de fama mundial en medicina, investigación científica, literatura o artes. Claro, ¿ves? Un intelecto potente, lógico y demás, ¿sí? Ustedes fíjense que acá solamente es una posición, el Sol. Y de ahí ya de esa energía debería tomar para estos lados, o sea, debería ser un intelecto fuerte como para estar adecuado a la ciencia, a la ciencia, a la literatura, artes y medicina, ¿no? Que medicina, bueno, tiene una forma práctica de utilizar la ciencia, ¿no? Pues la ciencia podemos ponerlo en otro nivel, ¿sí? Eh, y bueno, o sea, requiere ese tipo de intelecto, ¿no? Recuerden que lo que vengo diciendo del principio, ¿no? El eje del intelecto lógico, Géminis, Sagitario.
Así que sigue diciendo, sin embargo, debido a la excesiva indulgencia y la total falta de interés en ganar dinero, uno deja que otras personas cosechen las recompensas económicas de su trabajo. Y acá nos podemos dar cuenta por cómo vivía la vida en un momento él. Bueno, está bien, en ese momento estaba de moda o las drogas que estaban de moda o todo lo que estaba de moda hacer como para divertirse, él lo tomó. Obviamente en ese tiempo había personas que no tomaban todo eso o que no seguían la moda y seguían otro tipo de existencia, ¿no? Él en este caso era muy indulgente con estas cosas, ¿sí? Con uno mismo, entonces el tema de las delicias sensuales y todas estas cosas también se fue por ese camino, ¿no? Recuerden también que la casa 12, muchos no lo están refiriendo así, pero la casa 12 refiere un poco al fin de los días de uno. Y recuerden que, o sea, y siempre se dice la vejez por el tema de el fin de los días de uno, por casa 2 y casa 4, pero ¿cuáles son el fin de los días? ¿Cuáles fueron el fin de los días de Jimi Hendrix? Bueno, sus 25, 26, 27, ¿sí? Entonces no hay días de viejo. Entonces podemos tomar esos últimos años como los que Venus ahí aporta ese tema de la sensorialidad, lo que estaba abierto, ¿no? Yo ahora no voy a leer Venus, pero recuerden que esa posición del Sol ya nos da indicativo, nos resume un poco la carta, ¿no? La cercanía, por lo menos Mercurio y Venus, ¿no? Que están ahí conjuntos al Sol. Fíjense cómo hacen la referencia sin ni siquiera leer Mercurio y el Sol, Mercurio y Venus, ¿no? Entonces sigamos leyendo que dice una voz apagada, apta para provocar somnolencia. Y me parece que él hablaba mucho así, ¿eh? Un carácter melancólico y resignado. Ustedes pueden fijarse, ¿no? Hasta cómo cantaba, ¿no? Bueno, casi me sale imitarlo, ¿no? Pero bueno, voy a dejar que ustedes los busquen o los que lo conocen, bueno, van a poder mirar cómo hablaba él, ¿no? Un carácter melancólico, resignado, quizás contento en su sufrimiento o deleitándose francamente en su dolor. Expresiones líricas, sentimentales pero amortiguadas. Pasión para el arte, el refinamiento estético o la inconstancia del gusto. Fíjense, otra vez habla del gusto, habla de la indulgencia, todo eso es Venus. Recuerden que es Venus eso. Obviamente hay parte buena, parte mala de Venus, ¿no? Otro momento estaría para explicar un poquito más Venus, ¿no? Podemos hacer un video aparte. Vacilación continua entre dos opuestos, tendencias artísticas o escuela de pensamiento. Y ahí me tendría que meter más, ¿no? Pero yo calculo, o sea, porque he visto algunas biografías, y ahí habría que ver, ¿no? Cuando él se empezó a ser más original, ¿no? De lo que era la escuela rock de donde él estaba, ¿no? Rock and roll, que estaba en bandas así antes, ¿no? Siempre hay que mirar en el campo material donde él estaba, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer también en astrología, ¿no? Que yo a veces veo que no se hace. Es el tema de lo que tenemos en el plano gráfico y cómo la persona, o sea, confirmarlo en el plano material de la persona, cómo lleva esas pasiones a lo material, a lo Virgo, al templo, ¿no? Piscis, astrología, el cielo, y más todavía, eh, hace esto, ¿no? Recuerden, a ver si la cámara, acá. Piscis es esto, y o sea, es un cono hacia la Tierra, hacia Virgo, el templo, el cuerpo, ¿no? Así que bueno, no sé si se entendió eso, pero queda grabado, así que bueno. Las tareas impuestas por el destino, acá, ¿no? Un humilde apego al trabajo y a las tareas impuestas por el destino. Escasa aptitud para las luchas de la vida, simpatía por los necesitados y los indignos pobres o impotencia para ayudarlos como uno quisiera. Bueno, ahí también tendrá que meterme más, seguramente habrá estado, bueno, en ese tiempo siempre es medio como a la defensa de eso, pero habría que ver, ¿no? Un permanentemente tímido, Shaljin, no sé qué será. Después te dice, y por una canción ahogada, no, acá, y una naturaleza vacilante. Bueno, estas sí estaban bastante marcado en él, ¿no? Dice, una vida solitaria y confinada, peligro de viudez. Esto no me acuerdo si él se había casado, ¿no? Pero el tema de ser solitario, sí, entre un montón de gente puedes estar solitario y al menos las películas los marcan así, pero bueno, habría que ver, ¿no? Cómo lo muestra la película, a veces medio para vendértelo, te lo suben un poco, ¿no? Pero bueno. El silencio y la soledad del alma se rompen solo por una canción ahogada que no llega más allá de dos pasos. Pascoli, Imbrurare, Anochecer. Esto no sé si será italiano, pero bueno, Anochecer sí lo entendí. Denota una persona con mucho talento musical, muy agradecido por el refinamiento en el arte,
y de lo sublime en la naturaleza, voluble y aficionado al cambio. Bueno, acá terminó diciendo esto, ¿no? Obviamente, esto es un pequeño fragmento, no podemos ver mucho más. Y ya ahí recuerden, ¿no? Si queremos significativos intelectuales y artísticos, tenemos a Venus y Mercurio al lado del Sol. Y solamente leímos la posición del Sol, ¿no? Imagínense si leemos esto y esto, ¿no? Y más las cuadraturas, ¿no? Entonces, esto es algo que él tuvo que de alguna manera, ¿no? A algunos le sonará como, che, pero eso no es trabajarlo mucho. Bueno, pero cuestión que la forma en que él consiguió ser músico, empezar en la música, ¿entendés? Todos esos pequeños detalles cuentan porque son la materialidad de la persona. Tocaba con un escobillón, bueno, no sé si allá lo llamarán así, pero con un palo de escoba y... Y bueno, el padre vio que, no sé si vio eso y le compró un ukelele y después le compró una guitarra, ¿sí? O con una guitarra con una sola cuerda, no recuerdo bien cómo era el tema, pero esos pequeños detalles, después cuando fue a la milicia, bueno, no sé si se dice así, el- yo me acuerdo poner papá que dice colimba, pero no sé si el servicio militar, ahí me salió. El servicio militar y también ahí es como que se resguardó un poco siendo músico, ¿no? Y tuvo algún accidente que lo sacaron del campo más activo para pasarlo ahí a hacer música, me parece, ¿no? Entonces, es el camino, hay que mirarlo, ¿no? Hay que mirar bien el camino que hizo. Después se metió en diferentes bandas y después recién obtuvo como su banda trío, pero solista, ¿no? Vamos a decir, giraba alrededor de él, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Por las líneas rojas, ¿no? Todo lo que hay que concebir, desarrollar, está puesto en las líneas rojas, ¿sí? Recuerden, energía masculina, energía femenina, ¿sí? Positivo o negativo, todo esto hace que se forme energía y se desarrolle algo, ¿sí? Por eso necesitamos equivocarnos, voy a ponerlo así, ¿no? Equivocarnos para aprender, ¿no? Y necesitamos talentos para entender de los errores. Esa es una forma básica de verlo, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero después en cada carta de ustedes pueden ver que cuáles son los talentos y los desaciertos, ¿no? Por así decirlo, o las cosas a desarrollar. Esas dos cosas se tienen que unir, como la Kundalini, ¿sí? Es así. Bueno, después otro momento lo podemos explicar mejor eso, pero se ve el desarrollo con esta oposición y se dice que esta figura... así como dato de color, ¿no? Se dice, si no mal recuerdo, se dice el dedo de Dios, ¿no? Porque esto es como la realización también, ¿no? Entonces, bueno, un sextil, un trígono y oposiciones. Y en este caso había varias, ¿no? Así que bueno, eh, después, así para pasar rápido, ¿no? Vamos a la carta de Billie Eilish. Bueno, Billie Eilish, no sé si mucha gente de ustedes la conocerá, algunos tal vez sí, es bastante contemporánea, ¿no? O sea, es muy actual. Es una chica de creo que 17, 18 años, si no me equivoco. Eh, bueno, Sagitaria también, Sagitariana, y varios planetas también, ¿eh? Y en este caso el Sol está en la casa 10. Me parece que esta carta es bastante... Debería estar confirmado, ¿no? Yo traté de buscarlo en un lugar en donde te lo ponían confirmado. Ahora yo no lo recuerdo bien, pero me parece que sí. La cuestión es que hay dos planetas ahí al borde, al ras, en casa 9, también en Sagitario, o sea que es doble Sagitario. Recuerden que la casa 9 está regida por Sagitario. Y en este caso, quería tomar el medio cielo, ¿no? Porque, bueno, voy a dejar quería explicarlo en un video, pero también lo puedo decir, ¿no? Que ella misma dice que, bueno, que no, la forma en que se presenta, no sonriente, no sexualizada y no, o sea, es la forma de ser, de presentarse, demás, ¿no? Y también he visto que por ejemplo, ha tenido se cuenta, ¿no? Varios romances fallidos y demás, ¿no? Habría que ver qué tanto de venta y qué tanto no, pero en la carta natal eso sale y el medio cielo, la forma que se presenta, tiene sentido, ¿no? Y primero, antes que eso, tengo que hacer la comparación, ¿no? Se me está cayendo el flequillo. Eh, Hay que hacer la comparación, fíjense que el grado en donde está Saturno en la carta de Beethoven, ella tiene Plutón. Y ya de por sí ya arrancó con cosas de salud, ¿sí? También con la energía para sobrepasarlo, pero también otra vez con cosas de salud. Creo que es intolerante a la lactosa, al gluten, me estuve fijando, ¿no? Obviamente. Intolerante a la lactosa, intolerante al gluten, no sé si sufrió de depresión, que en una parte de la carta también lo dice, que bueno,
estuve leyendo más o menos un general, lo dice, no lo puse en este caso, voy a poner solo el del medio cielo, pero también sufrió un accidente bailando, el cual lo tuvo en la cadera, Sagitario. ¿Qué rige Sagitario? Rige el hueso más largo que es el fémur, o sea, las caderas, y tuvo el accidente en la cadera, ¿sí? Si no me equivoco, no sé si era en la columna, pero me parece que era en la cadera. En la cadera, ustedes fíjense. Y la otra vez también vi que tuvo un accidente en el pie, me parece. ¿Y qué rige el ascendente? ¿Qué rige Piscis? Los pies. Así que bueno, obviamente, ¿no? En otras partes de la carta podés tener, por ejemplo, ¿no? Esto es algún comentario aparte, ¿no? Podés tener bastantes, o un planeta en donde te diga, y con aspecto bastante medio heavy, ¿no? Que te diga una parte del cuerpo esencial con un tránsito bastante pesado y ahí te tenés que cuidar, ¿no? O sea, puede ser que el ataque, más que nada si es Marte, ¿no? El accidente, el corte y demás pueda pasar ahí, ¿no? Y cada planeta tiene su significado, entonces vas viendo. Si hay algo pesado de Escorpio, puede ser algo que sea invisible y que se esté gestando algo que en algún momento explote, ¿no? Y que vas a tener que regenerar mucho esa parte. O vieron que significa como muerte y resurrección. Bueno, puede ser que algo que te deje inutilizable esa parte del cuerpo, no sé, poner en la rodilla, ¿no? Y tenga que otra vez rehabilitarlo, ¿no? Reinventarlo, hacerlo renacer, por así decirlo, ¿no? Bueno, no me voy a meter mucho en eso, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? El medio cielo dice, carácter triste, retraído y pesimista. Uno se siente desanimado por el fracaso de proyectos profesionales y por repetidos romances y amigos decepcionantes. Esto es algo muy marcado que lo vi últimamente, ¿no? O sea, me estuve fijando en algunas noticias que sacan y demás, ¿no? Entonces es como que tiene malas relaciones y demás cosas, ¿no? Las tendencias suicidas pueden compensarse eficazmente con el ejercicio físico y la práctica de un deporte como el tenis, el alpinismo o el fútbol. Se debe evitar el piragüismo, la pesca, el snorkel y todos los deportes acuáticos. Bueno, acá con el tema de las tendencias suicidas, habría que ver, ¿no? Por el tema de la depresión, estuve viendo que estuvo marcado en una época de su vida cuando tuvo el accidente de baile, sí, porque ella bailaba, y tuvo el accidente y no la dejaba, no pudo seguir, digamos, ¿no? Profesionalmente. Y esto la asumió en una depresión, que es lo que conozco yo, ¿no? Entonces, también eso me hace ruido, ¿no? O sea, ya fíjense cómo le pega, ¿no? La cuestión es que también la forma, recuerden, la casa 10, más que nada el medio cielo, es la máxima elevación que tiene la persona, la forma en que lo ve el mundo a nivel, vamos a decir, profesional. Eso es acotarlo mucho, ¿no? Pero es a nivel profesional, es una parte, ¿no? Pero es como un rol social o la máxima materialización, Capricornio, recuerden, ¿no? Entonces acá fíjense que hice carácter triste, retraído y pesimista. Entonces yo les quería mostrar una partecita de de una chica que hace como el antes y el después y justo vi una parte que hablaba de eso y un pequeño fragmento, ¿no? Así que vamos a ver si puedo frenar esto. Bueno, acá entonces esta chica hace como algunas pequeñas biografías, solo quería poner un fragmento. eh, Tiene algunas cosas más, pero no me acuerdo si esta hacía algo de las relaciones, pero bueno, me fijé y más o menos concordaba con el medio cielo. Después quería hablar un poco del sol, si llegamos a ver con el tiempo, pero fijémonos que entonces, a ver qué dice. Y todo este éxito no la ha hecho cambiar la cara de pocos amigos que tiene. Y de hecho ha dicho que prefiere tener esa cara a sonreír por cortesía. Lo que hace que me caiga todavía mejor porque siento que es bastante madura para su edad y no tiene pelos en la lengua. Be real. Like, what are you doing? I don't want to talk to a clone of myself. I don't even like myself. Bueno, ahí tienen, ¿no? Cómo esa es una forma de mostrarse, al menos voy a decir profesionalmente, porque lo que está haciendo es música profesional, ¿no? Así que tiene sentido, entonces tiene mucho sentido, no sé si se están dando cuenta que tiene mucho sentido ese medio cielo en todo lo que es hacia el público, ¿no? Bueno, yo después quería agregar algo del sol, no sé si está bien decirlo o no, pero ese sol en Sagitario da, como que decía así, ¿no? Tampoco quiero tirarlo como tan alegremente ni nada, ¿no? Pero decía como que puede morir joven, puede tener un accidente o puede tener así, ¿no? Como que puede cortar una carrera, una cosa así. Si eso pasa en su juventud, de hecho le está pasando todas las cosas desde muy pequeña, entonces puede ser que su vida se desarrolle y tenga y fallezca en algún momento por ahí que esté arriba o que baje, no sé, pero joven, ponele.
¿Por qué digo eso? Porque lo que marca esto sería el sol. Entonces, estando en la casa 10 es muy importante, o sea, es muy remarcado y es a nivel popular, tal vez sea a nivel profesional, ¿sí? La caída, digamos, de eso. Pero como habla de accidentes, también la pintan como depresiva y todas estas cosas. Tiene muchos planetas en la casa 12 que habría que ver, yo no los investigué bien, pero el ascendente también decía algo como medio trágico. Plutón, que es el que abarca, el que controla los deseos más profundos, también habla de esto, de poder avanzar, pero con muchas enfermedades físicas o morales, ¿no? O sea, deficiencias físicas o morales. Entonces ahí habría que ver, no augurio de esas cosas, no lo voy a decir, bueno, le va a pasar esto o lo otro, pero habría que ver un tránsito pesado sobre ese sol o sobre alguna parte, por ahí Marte o el ascendente, o el mismo Plutón, ¿no? Pero no creo que llegue, por la... Sí, o sea, si es muy joven, no, no llega a la cuadratura de Plutón-Plutón. Entonces, de ahí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero ese sol auguria buenas cosas en honores, pero también como accidentes a manos de otros, o cosas, digamos, sí, trágicas o cosas violentas, ¿no? Entonces, podría verse de parte de parejas, podría verse de parte de ella hacia las parejas, o podría verse ella hacia uno mismo, o bueno, o algún accidente o alguna muerte así medio rara o trágica, ¿no? Así que bueno, eso sería todo. Fíjense las comparaciones, fíjense que hay muchas coincidencias justo en estos Sagitarios, más allá del Sol, ¿no? Justo en estos que saqué, estos personajes tienen varios planetas ahí, ¿no? Y fíjense que también, o casualidad, en personas que tengan esta inteligencia, en este caso para el arte, tienen eh, este eje, ¿sí? Júpiter, Sagitario, Géminis, ¿no? Entonces me parece que ahí también me parece un patrón que se repite, ¿sí? Y hay muchos puntos claves muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, este Plutón es igual que el Saturno de Beethoven. Beethoven, el Sol lo tiene en el mismo ascendente que Jimi Hendrix. Y hay algunas cosas en que cada uno se parece, ¿no? En tema de las enfermedades, el Saturno y el Plutón de Billie Eilish y de Beethoven. Entre la forma de hacer la música, de expresarse, entre el sol de Beethoven y el ascendente de Jimi Hendrix. Así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y bueno, esto fue todo, espero que les guste. Y bueno, comenten a ver qué opinan, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo en otro video.